Mario Vargas Llosa haqeq nayraj haniw Castellaria tipkan dukat hupanaka hiwaraya siphan sasaw hiwas toqar suihilata kullakanak. Acá runakaja Juparkut Geñatakiwa. Mario Vargas Llosa ha tenido una entrevista con La Tercera donde afirmó que por no hablar castellano nosotros nos matábamos. Y el castellano resolvió esa situación. Entonces, este video he preparado para contestar esos argumentos. Mario Vargas Llosa, que habla de los idiomas como si se tratase de la fiesta del chivo, no conoce bien los datos o intencionalmente se hace a los que no conoce. Por ejemplo, habla de 1500 idiomas cuando la mayoría de los expertos en el tema afirma que era más de 2000. No sé de dónde sacó el número. Habla de 1500 lenguajes. Supongo que quiere decir idiomas, porque lenguaje es el semáforo, lenguaje es mi forma de vestir, lenguaje es mi forma de peinar, lenguaje es la música, lenguaje tienen los animales, las personas. Entonces no es lo mismo lenguaje que idioma. Primer punto. Pasando eso, como existía 1500 lenguajes, entonces dice que nos matábamos y que el español vino a resolver esa situación. Pero se contradice porque inmediatamente habla cómo en la época de Bolívar los lugartenientes y los nacionalismos sabotearon el proceso de unificación y se dividieron. ¿Y dónde está? Que la sola presencia del idioma mantiene unidos, resuelve los problemas. En otras palabras, los lugartenientes y los nacionalistas se mataban entre ellos. Los países surgidos en ese entonces tuvieron guerras como la del Pacífico, Chile, Perú, Bolivia. No se dieron besos, no se dieron caricias, hubo muertos, la guerra del Cenepa. ¿Acaso no hablaban castellano? Pero estuvieron en guerra. La guerra de la Triple Alianza, a excepción de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, son países donde se hablaba en castellano. Entonces, porque hubo guerra. Esos países vivieron como en la ciudad y los perros. Y hay que ir un poco más allá. Hay que recordarle, señor Vargas Llosa, cómo sus antepasados, los Pizarro y los Almagro, se pelearon inmediatamente después de llegar acá. Hubo varias guerras civiles. Entonces, ¿dónde está eso de que el español lo resolvía todo? Y de que nosotros nos matábamos y ustedes no se mataban. Hay que recordarle también cómo sus amos árabes, los Omeya y los Abasí, que hablaban el árabe, se pelearon entre ellos y por eso llegaron a España. ¿Acaso no hablaban el mismo idioma? El idioma entonces no resuelve por sí solo la situación problemática que pueda haber en un lugar. Países plurilingües como India o Suiza viven bien, con sus problemas obviamente, pero no están en la guerra del fin del mundo. Aún podemos decir que viven como el pez en el agua. En India, además, aparte de varios idiomas, existe muchos sistemas de escritura y se entiende. Otro detalle, nos dice que no tiene sentido mirar el pasado, pero inmediatamente dice, en el pasado había 1500 idiomas, es decir, ¿tiene o no tiene sentido mirar el pasado? Y luego habla de Bolívar, que es el pasado. Habla de agradecer a los españoles, que es el pasado. Habla de los lugartenientes, habla de la situación de México de hace unos años, Chile, Perú, en fin, del pasado. Como todo hispanista fanático, piensa que solo ellos tienen derecho de hablar del pasado a su manera, que nosotros no. Que nosotros cuando hablamos del pasado, de la gente que tiene la línea de Vargas Llosa, se enoja. Nos van a calificar de resentido, odioso, radical y un sinfín de términos. No les gusta que nosotros hablemos del pasado, pero a ellos sí les gusta hablar del pasado. Hablan del pasado a su manera, relatan historia a su manera, nos describen símbolos a su manera y cuando interpelamos eso, nos dicen que el pasado no tiene sentido de ver, que eso es obsoleto, que hay que mirar el futuro, en fin. Es pues la civilización del espectáculo. Vargas Llosa y esa gente no quieren que hablemos de la verdad de las mentiras. Entonces hay que hablar del pasado, tenemos que hablar del pasado a pesar de que a ellos no les guste. Vargas Llosa repite el discurso de sus colonizadores los romanos, que los calificaban de bárbaros. Decían que el francés, el español, el catalán y demás lenguas romances eran lenguas vulgares, ¿no es cierto? Entonces ese discurso del desprecio es el que Vargas Llosa
reitera para hablar sobre nosotros. Y no solamente él, ¿no? También los hispanistas fanáticos. Son los cuentos de la peste. Defiende entonces el idioma de sus colonizadores romanos. No estamos hablando de que está defendiendo el gótico, el euskera, el galaico y lenguas más antiguas que el castellano que se hablaban en esa tierra. Supongo que si los árabes hubieran seguido en España, estaría defendiendo el árabe. O tal vez recuerden que por rodear a los turcos llegaron a América. Entonces, si hubieran caído a manos de los turcos, tal vez estaría defendiendo el idioma de Solimán el Magnífico. En sus palabras, porque nos han traído un idioma que ha resuelto todo mágicamente, cosa que hemos demostrado que no es así, tendríamos que estar agradecidos a los españoles. Supongo que según él tenemos que agradecer también por la viruela, los millones de muertos, la explotación, en fin. Pero ¿qué se puede esperar de alguien que abandonó su tierra madre para ir a buscar el elogio de la madrastra? Mejor dicho, de su madre patria. Recuerden que tiene nacionalidad española y es marqués. En suma, estamos ante una persona que maneja el tema de los idiomas de manera irresponsable y piensa que está haciendo la conversación en la catedral. Vargas Llosa y sus radicales hispanistas quieren seguir siendo los jefes y que nosotros seamos los cachorros. Pero los tiempos han cambiado. Estamos nosotros para defender nuestra cultura, nuestros idiomas y nuestras tradiciones también. Y tenemos pretensiones también nosotros de ser los jefes, ¿por qué no? Si a ellos no les gusta esa situación, que vayan a buscar el paraíso en la otra esquina. Ya basta con eso de aguantarse, de no decir nada, de dejarles hablar y de que nos estén combatiendo nosotros. Jamás paujilata kuyakanaka. Aruna kasat hiskachapku kaja, hupanakaroja, kutjeña sao, chamampi. Haniwa muktañasat, yajepkuti amukt aktan hiwasajilata kuyakanaka. Aruna kasar hiskachirinacaroja, kutkataña sao. Ukamarakiwa, kitinakati sarawi nakasiskachap, hupanakaros. Jamás pawa.